Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador ha recibido un regalo muy valioso del presidente de España, así como se sorprende de la sencillez de López Obrador, que hasta viajó en el Jetta blanco, así como lo escuchan. Esto es Que Se Ve Verdades. Comenzamos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas, primero que nada lanza este tweet Pedro Sánchez, presidente de España, agradeciéndole a López Obrador por toda su hospitalidad y le dice: construyamos juntos una alternativa progresista, ya que el gobierno de López Obrador está siendo considerado ya por otros gobiernos como un gobierno progresista, y esto es muy importante porque esto hace que se forme un bloque de países que buscan el beneficio de los pueblos, y el neoliberalismo cada vez va muriendo poco a poco. Bueno, es lo que dice Pedro Sánchez, una alternativa progresista a los proyectos xenófobos y excluyentes que pretenden frenar el progreso en Iberoamérica. En Ciudad de México, reunió con el presidente López Obrador, a quien he trasladado nuestro compromiso con el cambio político que representa. Está siendo ya considerado López Obrador, y están conscientes en otros países el gran cambio que representa el gobierno de Andrés Manuel. Y aquí vemos la foto, Pedro Sánchez a un lado de la bandera de México y López Obrador a un lado de la bandera de España, y aquí saludándose cuando llegó. Y eso no es todo, pues Andrés Manuel le estaba explicando a Pedro Sánchez el mural de Diego Rivera. Esto es lo que nos dice la nota. El presidente López Obrador, en su encuentro con el presidente de España, Pedro Sánchez, le explicó la obra del muralista mexicano Diego Rivera, donde se encuentra plasmada en la escalinata del Palacio Nacional. López Obrador anteriormente se ha referido al mural de Diego Rivera, realizado en el siglo XX, como emblemático, porque refleja las diferentes etapas de la historia de nuestro México. Y es que en ese mural pues está pintado también el mercado Tlatelolco, ¿no? Y también y a finales y los inicios del siglo XX, etcétera, etcétera. O sea, hay una historia larga que le está explicando López Obrador a Pedro Sánchez, y por eso es otra de las razones por la que estuvo sorprendido de su gran sencillez. Tan sorprendido estuvo que también López Obrador pues recalcó que la relación de México y España está más allá de la postura que están teniendo con Venezuela, pues Pedro Sánchez está apoyando a Donald Trump para que saquen a Nicolás Maduro por la vía democrática, y pues López Obrador no lo descartó para nada, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que está sucediendo es que López Obrador no está apoyando para nada ni a Nicolás Maduro, pero tampoco está apoyando a Estados Unidos a que esté interfiriendo, como ya sabemos, en contra de Venezuela. Y tan sorprendido estuvo Pedro Sánchez de la sencillez de López Obrador, que le dio un regalo muy pero muy valioso y muy personal para el presidente de España. Pedro Sánchez le regaló a López Obrador el acta de nacimiento de su abuelo, del abuelo de Pedro Sánchez. Y oh sorpresa, el abuelo Pedro Sánchez se apellida como López Obrador, se apellida Obrador Revuelta, José Obrador Revuelta. La nota nos dice: en su visita a México, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dio como regalo al mandatario Andrés Manuel López Obrador el acta de nacimiento de su abuelo, quien llegó a este país como exiliado. En una comida en Palacio Nacional que ofreció Andrés Manuel en honor a la visita del español Sánchez, detalló que acostumbra dar regalos en los cuales suelen ser muy personales. Por ello fue que regaló al presidente de México el acta de su abuelo José Obrador Revuelta, quien era procedente de Ampuero, un pueblo de la comunidad autónoma de Cantabria, España, ¿no? Es increíble, le dio esto y sale este es el video que lanzó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a bajarle porque no puede ser, no vaya a ser que nos metan un copyright. Aquí vemos a cómo es que se reunió Pedro Sánchez con Marcelo Ebrard. Aquí van caminando, platicando, y ya después llegó Pedro Sánchez escoltado con López Obrador. Y después de que salieron de Palacio Nacional, ¿en qué creen? En el Jetta blanco de López Obrador.
Miren esto, son imágenes imperdibles, no nos podemos perder estas imágenes. Aquí vemos a Pedro Sánchez, López Obrador aquí a la izquierda, junto a muchos militares que están resguardando ya la seguridad en Palacio Nacional, como ya lo habíamos dicho en un video pasado. Y López Obrador le da a Pedro Sánchez un gran discurso del por qué no debe interferir en Venezuela. Y le da clases de historia de las intervenciones que ha habido aquí en México, como por ejemplo los franceses, ¿no? En el siglo pasado. Desde luego, no descartar la vía democrática de ninguna forma, pero respetando la decisión de los venezolanos. Esa es nuestra postura, no con desconocimientos a gobiernos o reconociendo a gobiernos cuando no nos corresponde ese papel. No podemos actuar de esa manera. Nosotros podemos llegar hasta convocar a las partes al diálogo y ayudar a que se lleve a cabo ese encuentro y ojalá y se logre. Y convocamos a todos a buscar una solución pacífica, no violenta, no caer en la provocación, en la violencia. No hay peor cosa que la guerra. Y la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y la diplomacia tiene ese encargo fundamental. Entonces, todo lo que podamos hacer, nosotros lo vamos a realizar con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard está mandatado para esa función, de hablar, explicar el porqué de nuestra postura. A veces no se entiende, pero es parte de nuestra historia. Hoy lo recordaba, luego de la intervención francesa, cuando los conservadores de entonces fueron al extranjero a buscar a un príncipe y se desconoció al gobierno legítimo de México, al gobierno del presidente Benito Juárez, y se resistió esa invasión y se logró restaurar la República. Cuando regresa triunfal el presidente Juárez, su primer discurso en la Ciudad de México incluyó esa frase célebre de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es parte de nuestra política exterior. Entonces son los fundamentos históricos de nuestra política. Y además nosotros, por razones de geopolítica, sostenemos estos principios porque no queremos que gobiernos ajenos, extranjeros, intervengan en asuntos que solo competen a los mexicanos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de no intervenir en asuntos de otros países para que otros gobiernos, otros países no intervengan en nuestra política interna. Esto es parte de la tradición política de México y España tiene, como lo ha mencionado el presidente de España, Pedro Sánchez, su política. Y además hay algo también muy destacado de sus palabras, algo que rescato, es que la relación México y España va más allá de nuestras posturas específicas sobre el caso de Venezuela. Nosotros llevamos una muy buena relación que queremos fortalecer
porque consideramos que hay condiciones inmejorables para estrechar las relaciones de amistad y de cooperación con España. Ahora por los medios de comunicación mexicanos. Ven lo sorprendido que estaba el presidente de España. ¿Cómo es que lo ven? Y cuando está explicando, no sé si se dieron cuenta, cuando está explicando lo de la intervención francesa, como que comprende el por qué no se está interfiriendo en contra de Venezuela. Y también es que ya México y Uruguay ya invitaron a una conferencia internacional sobre la situación de Venezuela, y esto lo saca la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este documento lo acaba de sacar este comunicado que dice que los gobiernos de México y Uruguay, en virtud de la posición neutral que ambos han adoptado frente a Venezuela, han decidido organizar una conferencia internacional con representantes de los principales países y organismos internacionales que han compartido esta posición. El propósito de la conferencia es sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo que, con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas, coadyuve a devolver la estabilidad y la paz en este país. Este esfuerzo responde al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad. Es decir, quiere sentar a Nicolás Maduro y quieren sentar también a Donald Trump y a Mike Pompeo y a Mike Pence en la misma mesa para dialogar sobre este tema. Lo más probable es que yo pienso que no van a sacar a Nicolás Maduro, aunque ya estén reconociendo a Juan Guaidó. Y lo que va a suceder es que al final Maduro va a tener que ceder el petróleo a como lo hicieron aquí en México, ceder el petróleo a las empresas transnacionales, que es lo que le interesa únicamente a Estados Unidos. No le interesa que los derechos humanos de Venezuela, no le interesa si Nicolás Maduro lleva 30 años en el poder, no le interesa eso. Lo que le interesa es poder controlar el petróleo de Venezuela, como ya sabemos. Y la nota también nos aparece acá. México y Uruguay organizarán una conferencia internacional sobre neutralidad en Venezuela. Y esa es la política que admiran muchísimos otros gobiernos, que es una política fuerte de no entreguismo a Estados Unidos. Ya muchos otros gobiernos quisieran estar con esta política de no intervención, como la tiene México, con una gran valentía, porque Estados Unidos ya sabemos que es muy rencoroso y podría levantar sanciones de manera arbitraria en contra de México, como lo hizo ya con Venezuela, que le bloqueó toda su economía, le bloqueó sus exportaciones, sus importaciones, el dólar, lo vetaron del dólar al parecer también, y ahora también le expropiaron lo que es Citgo y PDVSA, acciones de PDVSA en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que pues los ingresos que tenía Venezuela por la venta de crudo a Estados Unidos ya no los va a tener, y con eso pues le quitan pues lo que es, lo debilitan a Venezuela en cuanto a su ejército, porque lo que quiere es intervenir militarmente Estados Unidos, y a la hora de que le quitan ingresos, pues ya no hay gasolina para los tanques, ya no hay para pagarle a los soldados, no hay para darle comida, raciones de comida a los soldados, no hay para muchos insumos que necesita el ejército para poder debilitar. Esto es la estrategia para poder debilitar el ejército por parte de Estados Unidos, para debilitar el ejército de Venezuela, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y pues vamos a ver en qué para todo esto. Pues ya vimos cómo es que se subió al Jetta el presidente de España. También vimos cómo es que le dio un gran regalo, ¿no? El regalo del acta de nacimiento de su abuelo. Y pues, amigos y amigas, sorprendido el presidente de España, sin dudarlo, de Andrés Manuel López Obrador. Dime tú qué piensas en la caja de comentarios. Yo soy José Luis, reporté para que se diga verdades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.